Rare se ha estado recuperando lentamente este año después de decepcionarnos con sus últimos títulos, y con los ex integrantes de Rare ahora trabajando en el sucesor de Banjo-Kazooie, mejor conocido como Yooka-Laylee, Rare nos trae una compilación de todos sus mejores juegos con Rare Replay para la Xbox One. Esta colección incluye un total de 30 juegos del estudio, desde sus primeros juegos para la ZX Spectrum hasta la Xbox 360. Grandes clásicos como Jetpack, Saber Wolf, Slalom, RC Pro-Am 1 y 2, Battletoads, Blast Corps, Banjo-Kazooie, Perfect Dark, Jet Force Gemini, entre otros, y los juegos que marcaron la caída del estudio como Raid by the Ghoulies y los juegos que salieron para la Xbox 360, menos los de Kinect Sports. La presentación principal es impresionante, con su diseño estilo cine de los años 30. Cada juego se juega exactamente igual a sus versiones originales, excepto Perfect Dark y los dos juegos de Banjo-Kazooie porque son versiones sacadas de Live Arcade. Hay un montón de grandes juegos que al mismo tiempo son entretenidos por un buen tiempo, especialmente los juegos que salieron para el Nintendo 64, conocidos como los mejores títulos que sacaron. He disfrutado de varios, especialmente el juego de Jetpack y destruir edificios en Blast Corps para verle paso a un camión con armas nucleares. Además de que también incluye el original de Conker's Bad Fur Days y no su remake de Live and Reloaded, lo cual es bueno porque incluyen las modalidades de 2 jugadores que removieron en Live and Reloaded, excepto el juego de disparos de ardillas contra Teddys, además de que no les costará mucho en comparación con la versión de 64. También incluye la versión arcade de Battletoads, el cual les permite jugar con las 3 ranas principales, además de que es sangriento en comparación con la versión de Nintendo. Otros juegos han tenido diminutos cambios como el original RC Pro-Am, que las palabras que forman agarrando las letras en la carrera dicen Champion en lugar de Nintendo porque ya saben, pueden rebobinar el juego en caso de que cometan un error para poder evitarlo, lo cual es muy útil en juegos difíciles como los de RC Pro-Am y Battletoads, excepto con los juegos que salieron para el 64 en adelante. Además de que cada juego tiene diferentes retos para recibir un sello, incluyendo en la sección de diapositivas, donde deben completar un reto que les pide cada diapositiva en cada juego. Al llenar las barras de sello, podrán desbloquear documentales sobre el estudio, que incluyen su historia y desarrollo. Esta colección tiene unos contras. Aunque tiene un total de 30 juegos, hay algunos que no están en la compilación, algunos por razones obvias, pero otros como la trilogía de Wizards and Warriors, Anticipation, Battletoads in Battlemaniacs y los Killer Instinct no están. El único Killer Instinct que trae es el Gold, que es igual a Killer Instinct 2, pero con los personajes pobremente pixeleados y sin las geniales secuencias de videos. Posiblemente porque solo los pueden tener comprando los paquetes completos del actual Killer Instinct. Además de que los juegos como Perfect Dark, los Banjo-Kazooie y los juegos de 360 los sacan de la compilación si quieren jugarlos. Aunque no me molesta bastante que me salga del juego, el hecho de que se bajan aparte es un fastidio. Asegúrense de que tengan mucho espacio libre en sus Xbox One antes de instalar el juego principal. Rare Replay es una excelente compilación de los mejores juegos de Rare y los no tan buenos juegos. Si están interesados en ver el origen, ascenso y caída de Rare, además de conocer la historia del estudio, esta es su colección. Y por solo $30 es una compilación que cualquier dueño de una Xbox One deberá tener. Solo esperemos que su próximo juego, Sea of Thieves, logre reanimar su reputación, especialmente porque los mejores trabajadores del estudio ya no están.